Como último video vamos a ver el tema de reglas de inferencia. Aquí en pantalla ustedes pueden ver las reglas o lo que son como las fórmulas con las que vamos a estar trabajando para este tema. ¿Qué es una regla de inferencia? Básicamente lo que hace es tomar un texto como los que vimos en la clase pasada y lo que hace es simplificar o hacer inferencias o deducir ciertas conclusiones de ese texto, ¿verdad? Entonces pensémoslo como cuando vemos un programa así como de ciencia ficción donde se está tratando de resolver un crimen o algún suceso que haya acontecido. Entonces toman diferentes pistas o toman diferentes deducciones y con eso van concretando y llegando a una conclusión de quién fue el culpable o qué fue lo que sucedió. Así es, se ve la regla de inferencia. Evidentemente la estamos viendo más en un contexto matemático donde tomamos ciertas operaciones lógicas que nosotros vimos que eran básicamente conjunciones gramaticales que usamos y lo que hacen es condensar a una simplificación del texto. Entonces, ¿qué tenemos de nuestra mano? Bueno, tenemos algunas reglas, tenemos unas bastante utilizadas y bastante directas. Por ejemplo, puedo simplificar ideas. Esta simplificación es que usted tiene dos proposiciones unidas con un y usted puede tomar una o la otra o tomar ambas, ¿verdad? Entonces usted puede separarlas, ¿verdad? Eso es lo que hace esto. Entonces esta parte de premisas es lo que yo tengo que tener para poder concluir cierta idea. Entonces si yo tengo dos valores o dos proposiciones unidas con un y, puedo separarlas en dos ideas diferentes y tomar la que sea necesario. Puedo adjuntar, es decir, de una información o dos informaciones que yo ya tengo, o sea, dos ideas particulares, como le decíamos ahora, dos pistas de un crimen o de un suceso, puedo unificarlas con un valor de i, porque sé que las dos son ciertas, entonces las dos deberían funcionar igual. La adición funciona para cualquier proposición que yo quiera, ¿verdad? Puede ser positiva, puede ser negativa, es decir, puede ser una verdad o puede ser una mentira. Entonces es una pista o una idea que yo ya tengo y yo empiezo a deducir o a concluir ciertas ideas que podrían o no ser ciertas, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, hoy no tengo clases, ¿verdad? Eso es algo cierto, por ejemplo, y que yo diga, bueno, y tal vez mañana no tenga, pero usted no sabe si eso es cierto o no, entonces usted lo está tomando como una alternativa, podría que sí, podría que no. Podemos ya tener como algunas operaciones, tal vez no tan lógicas en nuestro contexto, pero que también funcionen. Se llama separación, también se le puede conocer como modus ponens. Es que si tengo dos ideas, tengo una idea acá y tengo una condición con eso, entonces quiere decir que yo puedo concluir esa última proposición. Es decir, si yo tengo una pista P y yo sé que eso es condicional a que algo más suceda, pues de fijo tiene que suceder esa segunda parte. Tengo también la contraposición o modus tollens, más bien es el caso contrario. Tengo un condicional, pero yo tengo por seguro que la conclusión es mentira. Entonces quiere decir que lo que se dedujo al inicio también es una mentira, ¿verdad? Es como cuando uno empieza a juntar ahí los cabos sueltos y se da cuenta que había pistas que no eran reales. Tenemos silogismo disyuntivo. Es lo mismo con una proposición o. Es si tengo una alternativa pero descubro que algo es falso, entonces me queda la otra alternativa. Dijo un estudiante, se cancelan entre sí. Silogismo hipotético es que si yo tengo dos conclusiones y tengo que una conclusión es la condicional de algo, entonces puedo condicionar la primera con la última. Un dilema constructivo es que yo tengo una alternativa y esa alternativa tiene dos condicionales. Entonces yo puedo tener de alternativa las dos conclusiones que tenía o que me está dando el problema. Dilema destructivo es que tengo dos condicionales o tengo dos conclusiones de dos condicionales, pero tengo la negación de ambas. Entonces quiere decir que las primeras ideas o el condicional inicial pues debería ser mentira. Y finalmente tengo la ley de casos. La ley de casos, como habla el nombre, es una alternativa de que podría tener una condición o podría tener una condición contraria. Entonces quiere decir que una de las dos conclusiones ha de ser verdadera. Con estas ideas vamos a demostrar entonces cómo deducir a través de reglas de inferencia
una proposición o una conclusión como tal. Entonces me dicen demuestre la proposición menos U o no U a partir de todas estas ideas. Entonces vamos a llamar que esto es como la conclusión. Perdón, la conclusión a la que yo quiero llegar, y estas de aquí son como las pistas o las proposiciones con las que voy a iniciar. Entonces todas estas ideas yo sé que son ciertas porque me las están dando. ¿Cómo trabajo con esto? La idea siempre es plantear primero las proposiciones como las tengo yo acá expuestas. Lo que hice fue tomar cada una de ellas, que está separada por una coma, y escribirlas como por separado. ¿Vean? Entonces tengo una primera proposición, una segunda proposición, tercera, cuarta y quinta. Y lo que quiero hacer es concluir. Vimos que este símbolo es de conclusión o de por lo tanto. Quiero concluir esa idea de acá. Entonces lo que necesito hacer es ir utilizando las reglas que usted ve ahí arriba en pantalla y ir simplificando la expresión hasta llegar a lo que yo quiero. ¿Verdad? Entonces a veces es un poquito complicado, a veces es un poquito sencillo. Voy a ir explicando esto poco a poco. Yo sé que los videos han estado muy largos, pero yo trato de ser muy enfática con lo que estoy explicando. Entonces ténganme un poco de paciencia. Vamos a ver, lo primero que yo sugiero es que usted identifique primero dónde está la proposición que usted necesita. En este caso, ¿usted negativa o positiva? Usted necesita encontrar la letra U. Entonces, la letra U solamente está acá. Entonces, yo lo que trato de ver es asimilar cómo necesito sacar esa función. Yo quiero sacar U, pero la ocupo negativa y mi proposición está positiva. Entonces busco las reglas para ver en cuál de todas estas reglas tiene un condicional, porque tengo un condicional, y dónde me ha de salir negativa. Vean que, por ejemplo, la única alternativa que me queda negativa y sola sería esta. Usted me dice, pero estoy buscando U, no P. El P y el Q o el R y el S de estas proposiciones puede ser cualquier letra que usted quiera. Y puede ser incluso cualquier composición simple o compuesta que usted necesite. Entonces, que aquí sea no P no me afecta en nada. Lo que ocupo entonces es un no U. Entonces significa que yo ocupo esa proposición positiva para que me quede negativa, que es básicamente lo que nos está pasando aquí. Este de acá es nuestro no U y este de acá es nuestro U positivo. ¿Qué significa eso? Significa que yo necesito encontrar la negación de esta proposición de acá. La negación de esto es, por ejemplo, la negación de no S es S, la negación de no T es T y la negación de un I es un O. Esto es lo que estamos buscando. Entonces, ya ahí usted y yo vamos como construyendo, digámoslo, al revés. Voy viendo qué ocupo y voy viendo cómo lo saco. Entonces, te ocupo esa idea. Vean que si tengo un S, si tengo un T, y dice que ocupo agregarlo con un O, entonces busco cuáles son las alternativas que me dan un O. Bueno, las alternativas que me dan un O son un ley de casos, es un dilema constructivo, o puede ser incluso una adición, que es como la más sencilla. Deberíamos buscar la adición, que es lo más práctico, lo más sencillo. Para buscar una adición, dice que necesito alguna de las dos, cualquiera de las dos. Entonces, si tengo un S, le puedo agregar el T. Si tengo el T, le puedo agregar el S. Entonces, lo que necesitamos es buscar alguna de esas dos opciones. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Busco alguna idea o alguna proposición que se parezca a lo que yo necesito. Entonces, vamos a irlo sacando poco a poco. Voy viendo qué reglas puedo utilizar. Ay, creo que me volvieron la letra. Ya vi. Voy viendo qué reglas puedo utilizar. Por ejemplo, vean que estas por sí solas no puedo hacerles nada porque no hay alguna proposición suelta que me ayude a trabajar con esos condicionales. Pero vean que, por ejemplo, tengo este no P y aquí tengo un P solito. Entonces, a mí ya eso debería decirme que debería empezar por ahí. Es un condicional. Tengo una negación y tengo la positivo. Entonces, tiene que ser esta idea de acá, que es la única que coincide con ese tipo de proposiciones.
Usted podrá decirme, profe, pero están al revés, el negativo está en el condicional, eso no importa, lo que importa es que sea contraria una a la otra, pero que sea la misma letra. Entonces aquí es P y no P, no Q. Aquí es no P y P. Entonces quiere decir que sí puedo utilizar esa idea. Estas ideas las vamos a ir anotando como proposiciones nuevas. Vamos a ponerlas en verde y vamos a trabajar en azul. Entonces dice esto que si tengo las negaciones de esta manera, dice que entonces voy a tener la negación de la primera parte. Quiere decir que voy a tener la negación de esto. ¿Cómo se niega eso? La negación de Q es no Q. La negación de R es no R. La negación de un I es O. Entonces, eso es lo que me está dando como respuesta. Y debo ir anotando o justificando cómo concluí esa idea. La idea la concluí utilizando, ¿cómo se llama esta? Contraposición. Te puedo ponerlo por completo. Contraposición. ¿Y cuáles utilicé? Bueno, utilicé el punto número 1 y el punto número 4. O la idea 1 y la idea 4. Usted me puede decir, bueno, ¿eso me sirve? Pues sí, pues no. Vamos a ver qué más podemos hacer nosotros. Nosotros podemos ir viendo las deducciones. Recuerde que estamos buscando un S o un T. Entonces estamos viendo qué operaciones puedo hacer con ese Q y con ese R. Entonces podemos ir investigando qué podemos hacer con esta parte. Y buscamos las reglas que tenemos arriba. Bueno, ese punto 6, si lo sacamos es para hacer algo, ¿verdad? Es para ver qué podemos utilizar con esa regla. Podemos hacer también uso de las reglas de la semana anterior. Por ejemplo, no sé, podríamos tomar esta. Vamos a ponerlo como un punto 7. Y, por ejemplo, cambiémoslo a una implicación. Entonces, por ejemplo, si quisiera hacer una implicación, tendría que negar la primera parte y cambiarlo por una implicación. A esto se le llamaba implicación disyunción que vimos la semana pasada. De el número 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque vean que entonces ya tengo esta parte aquí, tengo una negación con un O, tengo una condicional con este primero y ahora acabo de encontrar un condicional con este segundo. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Bueno, según las reglas, yo podría hacer un dilema constructivo. Ese dilema constructivo es que tengo dos alternativas y tengo un condicional para cada alternativa. Entonces puedo trabajar con esta de acá, que es un dilema constructivo. ¿Y qué conclusión me da? Me da exactamente la conclusión que yo estaba buscando. Yo estaba buscando esta idea de acá. Entonces dice que si tengo dos alternativas y tengo dos condicionales, entonces puedo deducir las dos conclusiones como alternativas. Esto es un dilema constructivo. Y eso lo hicimos con 3 ideas. Lo hicimos con el 6, lo hicimos con el 7 y lo hicimos con el 2. Estábamos buscando ese S o T. ¿Para qué lo buscábamos? Lo buscábamos para usar la proposición número 5, que era esta. Entonces, con esas dos ideas, vimos que podíamos usar contraposición. ¿Qué me da? Me da la negación de la proposición inicial del condicional, es decir, la negación de U. Eso lo hicimos con el 5 y con el 8. Y hemos encontrado deducir la proposición que queríamos. Ahora, yo sé que usted se está preguntando, suave, ¿cómo yo iba a sacar, por ejemplo, el punto 7?
este tipo de cosas, el curso lo llama, es una matemática discreta, pero el tema central que estamos viendo estas 2 semanas es lógica proposicional, es lógica, es una cuestión de ir sacándolo o ir deduciendo algunas cuestiones. Nuestra lógica, desafortunadamente, no está tan desarrollada porque así no nos la enseñaron. Entonces, es ir sacando ideas de qué es lo que podríamos hacer. Es ir buscando qué regla coincide con lo que tengo para yo poder utilizarlo. Y voy a utilizar con ustedes el cliché más importante de matemáticas, que es que la práctica pues es lo que nos ayuda a todo esto, ¿verdad? Entonces a veces hay que ser un poquito más imaginativos y ir deduciendo qué tipo de reglas podíamos usar. A la adición, que fue la que yo quería utilizar al inicio, es la más obvia o es la más fácil de sacar. Pero a veces con las proposiciones que tenemos pues no es tan sencillo hacerlo. Entonces hay que elaborar un poquito más fino con ideas como el dilema constructivo y poder sacar este tipo de principios, ¿verdad? En la práctica lo iremos trabajando un poquito más, ¿verdad? Entonces, este es el ejercicio de reglas de inferencia. Este es el último video de la semana. Les recuerdo que hay que ir al Canvas para realizar la evaluación correspondiente al previo de esta semana. Entonces, nos vemos en clase.